Hoy en este nuevo podcast vamos a hablar de cómo funciona el sistema de Estados Unidos, qué diferencias tiene con el resto del mundo y por qué este federalismo es tan particular o peculiar, y qué roles cumple de repente el presidente, el vicepresidente, los gobernadores de los estados y por qué hay un gobierno federal sobre el gobierno de cada estado. Este es un nuevo podcast de Planeta Político. Mi nombre es Juan Cruz Caorsi y hoy estoy con Gonzalo Rey. Una vez más en este nuevo podcast, donde vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado, para los que nos siguen en Planeta Político y en las demás redes, lo hemos tocado mucho el año pasado con las elecciones. Hemos hablado de varias particularidades de Estados Unidos y hoy lo vamos a trasladar a este podcast, aprovechando también que Juan, en su canal El Mapa Político, grabó esta semana un video sobre la puja de poder, por así decirlo, entre Kamala Harris y Biden y toda esa situación que se viene hablando desde previo a la elección, de cuál iba a ser el rol verdadero de un Biden ya de una edad bastante mayor, con una Kamala Harris que viene impulsada desde los sectores de la renovación del Partido Demócrata, ¿no? No, claro, aparte el Partido Demócrata en los últimos años, tras la salida de Obama, es como que pasó una breve crisis. Y hoy por hoy, en las elecciones pasadas, nos encontramos con muchos líderes de una bastante... muchos candidatos, que nos podemos encontrar a Biden, que se presentó con 76 años, 75. Nos encontramos con Bernie Sanders 78 años. 78 ahora. Cuando fueron las internas tenía 76. Y bueno, y Bloomberg también. Sí. Entonces es como que bueno... Quizás estas personas que han sido tan fuertes a lo largo de su carrera política, hoy por su edad se ven un poco más avejentadas, pero tienen que de alguna forma ayudar a su partido a darle lugar a las personas nuevas. En este caso, en este periodo, bajo la administración Biden, se está tratando de hacer eso con Kamala Harris, a quien, como vimos en el video de Mapa Político, si bien esto que se ha dicho sobre si realmente Biden iba a ser un títere o no, esto no se está cumpliendo en este momento y es algo bastante alocado, pero sin lugar a dudas sirvió para sembrar un poco de dudas en la gente, en la población, y lo que sí se ha visto fue que Biden le ha delegado algunas, por así decirlo, facultades o algunos, responsabilidades que no se suele dar al vicepresidente de Estados Unidos, que suele ser una figura un poco que está ahí. Es el nexo generalmente entre el legislativo y el ejecutivo, con algunas funciones importantes, pero no suele tener un peso muy grande, pero es verdad que han habido vicepresidentes muy poderosos. El tema que tiene el Partido Demócrata en este momento es que tiene muchos candidatos a líderes, pero ninguno consolidado, sobre todo a largo plazo. Y no se puede pensar en Biden o en Bernie Sanders como líderes a largo plazo por una cuestión de edad. Entonces, por eso se está buscando impulsar, veremos si tienen éxito o no, la figura de Kamala Harris. Yo comparto contigo, es verdad que esos presagios de que Biden iba a ser como una especie de títere, una transición hacia el gobierno de Kamala Harris, no se está dando. Y creo que tiene que ver más que nada porque Biden es básicamente un animal político, ¿no? Es un tipo ya que lleva más de 50 años en la política, que ha estado en diversos cargos, y evidentemente no se iba a dejar atropellar. Es una persona que, si bien, bueno, se enfrentó a Trump, y Trump, como sabe manejar muy bien la política y las masas, las redes, generó que lo cuestionaran, está demostrando ser muy capaz para el cargo que está. Y quizá algunas tareas que pensaron que iba a hacer o algunas posiciones que iba a tomar durante la campaña, hoy no las está tomando y está tomando posturas más firmes que no se hubiese imaginado. Sí, de hecho se le ha dado continuidad a muchas de las políticas de Donald Trump, a pesar de que si uno escuchaba la campaña, básicamente parecía que los demócratas se iban a venir a tirar todo lo que se hizo en estos últimos 4 años, y en realidad no es así, y es algo que ha pasado prácticamente siempre en Estados Unidos, cuando se ha pasado de gobiernos demócratas a republicanos y viceversa. Se suelen cambiar ciertas cuestiones, pero lo que es lo general, lo grueso, tiende a haber continuidad.
Así que yo creo que lo que está sucediendo es algo esperable teniendo en cuenta lo que ha sido siempre la política estadounidense, más allá de los cambios políticos que se han dado en el siglo XXI, sobre todo con la radicalización de las campañas, de las posiciones. Bueno, hay un refrán de Estados Unidos que dice que los demócratas cuando están en el gobierno actúan igual que los republicanos, solo que durante el periodo de elecciones o las campañas se muestran diferente, pero una vez llegan a la Casa Blanca son básicamente similares. Sí, puede con haber algún matiz diferente, pero... Matices en la economía, matices en la política exterior, pero... Sobre todo ahora en la política exterior, porque una época de la política exterior estadounidense, sobre todo en la época de la Guerra Fría, era más o menos la misma línea, sea gobierno demócrata, sea gobierno republicano, ¿no? Entonces, hay matices, pero la realidad es que tiende a haber una línea bastante continuista en muchos aspectos. Sobre todo porque ahora lo que vamos a ver al analizar cómo funciona el sistema es que el gobierno federal, si bien tiene una importancia clara y tiene unas competencias importantes, pero no es un sistema tan centralizado como parece, sobre todo de fuera, sino que tiene un sistema un federalismo bastante avanzado, con estados con muchas competencias, con mucha autonomía, y eso lleva a que la política no baje desde un gobierno central hacia todo el territorio. Por ende, por más que cambie el gobierno federal, hay 50 estados que tienen sus propios gobiernos, sus propias formas de gobernarse, y ahí no se van a sentir tantos cambios en ciertas competencias, sobre todo como puede ser salud o educación. Entonces, no es clave que haya un cambio de gobierno de un partido a otro, porque en sí, al corto plazo no van a cambiar tanto las cosas, como puede pasar en otros países con otros sistemas más centralistas o unitarios, ¿no? Y bien, me parece correcto lo que decís. Si les parece que nos olvidamos, vamos con la intro un poco tarde y comenzamos. La intro atrasada. Sí, ya bastante tiempo de intro, pero bueno, vamos. Bien, como hablábamos recién antes de la intro, el federalismo de Estados Unidos es un sistema bastante peculiar y el más antiguo de este tipo, el que se ha llevado a la práctica. En la teoría se ha hablado antes de hacer sistemas similares, pero nunca se había hecho. Data de los 1700 y está constituido por 50 estados, que son los estados de Estados Unidos, 50 hoy por hoy, en sus inicios eran las 13 colonias, bajo un gobierno federal que tiene ciertas competencias, pero son más específicas, más acotadas. No es quizá tanto como estamos hoy acostumbrados en América Latina, donde un presidente con un gobierno centralista, su gobierno básicamente es el que rige todo. En el caso de Estados Unidos, las competencias que tiene el Poder Ejecutivo se limitan más a lo que es política exterior, a lo que son defensa, seguridad y algunos temas de salud quizá, pero a gran escala. Ya después, cuando entramos en cada estado en particular, cada uno es diferente, y es allí que de repente nos encontramos que estados como California pueden llegar a tener una mejor calidad de vida, pero también tienen impuestos más altos. Hay diferentes otros estados, creo que hoy por hoy es Alaska, uno de los que tiene menos impuestos. Delaware históricamente fue considerado un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Entonces, evidentemente cada que ofrecen menos cosas, pero bueno, cada uno es diferente. Claro, y al ser tan diferente, lo que cada uno hace es potenciar sus fortalezas, ¿no? Para tratar de salir adelante. En California, al tener una industria bastante diversificada y potente, obtiene de allí sus ingresos y no tiene por qué ser tan competitiva fiscalmente, mientras que por otro lado, estados como Delaware, que son bastante más pequeños, que no tienen tanto que ofrecer, apuestan por el sector financiero, por una fiscalidad baja y atractiva para atraer empresas, sedes empresariales sobre todo, y así poder potenciar sus economías y no quedar rezagada con respecto a los estados más fuertes y a los estados más importantes. Por eso el sistema permite esta autonomía de los estados, que marca que muchos tengan una política económica, social, muy diferente. Entonces, lo que el Estado central, el Estado federal,
hace es mantener las potestades exclusivas de defensa y exteriores y marcar la línea en ciertos aspectos como puede ser la economía, la seguridad, la salud, la educación, pero en muy general, o sea, en aspectos muy generales. Después la gestión es estatal e incluso local. La gestión de los institutos educativos baja hasta los gobiernos, hasta las alcaldías, los gobiernos locales, que son los encargados de proveer de los fondos y de gestionar en el día a día, e incluso las propias instituciones tienen su gestión propia a través de los school boards, que son electos por la ciudadanía. Hasta ese punto llega la descentralización y la división de órganos a los que están sometidos los ciudadanos. Los ciudadanos están sometidos al poder federal, al poder estatal y al poder local, que a su vez se puede desglosar en diferentes departamentos. Es muy descentralizado y un sistema organizativo muy complejo. Otro ejemplo de esto que se suele ver mucho en las películas es, bueno, cuando nos encontramos que en una película policial está la policía del sheriff o la policía del condado o la policía estatal, y además está diversas organizaciones como pueden ser el FBI, la CIA igual no actúa dentro de Estados Unidos, pero la DEA y otras organizaciones que son federales y ellas sí actúan a lo largo de todo el territorio de Estados Unidos. Claro, y después a nivel de la justicia lo mismo, está la justicia federal, pero después está la justicia estatal e incluso muchas cuestiones a nivel de delitos y cuestiones judiciales en general cambian mucho, varían mucho dependiendo del estado. Entonces hay diferencias muy grandes y que dependen de la administración de cada uno de los estados. Entonces, si no cambia el gobierno estatal y cambia el gobierno federal, no significa que vayan a haber grandes cambios a nivel local. Los cambios se pueden ver a nivel general, a nivel de una política mayor a lo que es el día a día y la localía, ¿no? Sentir un gran cambio en tu ciudad a través del cambio de gobierno federal. Eso no suele suceder. Pero bueno, es un sistema, como digo, bastante complejo y bastante particular, y que además ha variado muy poco desde el nacimiento de Estados Unidos. Si bien han aparecido enmiendas que lo han cambiado, bueno, hay cuestiones que se eso mantienen. Podríamos hablar. Sí. El tema de las constituciones y las enmiendas de Estados Unidos. Claro, es algo muy peculiar porque, como volvemos a decir, nosotros por lo general estamos acostumbrados a sistemas como acá, América Latina, o quizá, bueno, alguien que esté en España que nos llegue a escuchar, que bueno, hay constituciones y constituciones que se suelen renovar. En Estados Unidos básicamente está la primera constitución y después están las enmiendas. Claro, las enmiendas son las que realizan algún cambio, agregan o quitan alguna cuestión, pero no es algo que se suele tocar mucho o modificar demasiado. Hay enmiendas que están ahí hace más de 200 años. Sin embargo, en América Latina sobre todo estamos muy acostumbrados a que cada determinado periodo de tiempo haya asambleas constituyentes, se renueven totalmente las constituciones. Eso es algo que en Estados Unidos no sucede, y básicamente la constitución marca ciertos pilares, ciertas reglas de juego, pero después todo se va modificando a través de la legislación y de la política. También hay que entender que el sistema estadounidense se rige bajo las reglas del derecho anglosajón, mientras que en nuestra región el derecho anglosajón no es el derecho que nos rige a nosotros, sino que más bien el que heredamos, incluso podríamos decir, de la época romana, que se ha ido modificado hasta nuestros días. Entonces, la forma de organizarnos también por ese lado es muy diferente. Más allá de que los gobiernos de América Latina, una vez comenzaron la independencia, empezaron a inspirarse mucho y a mirar mucho a Estados Unidos, sobre todo para la cuestión de la separación de poderes y la conformación del Ejecutivo. Pero más allá de eso, no ha habido una gran imitación a los Estados Unidos, y países que son federales o se denominan federales como Argentina o Brasil no tienen mucho que ver al federalismo y a la estructura federal de Estados Unidos. Bien, me quiero quedar con eso que recién dijiste de la separación de poderes de Estados Unidos. En Estados Unidos hay 3 poderes, como en casi todos los países de América. Nos encontramos con un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Tienen muchas peculiaridades los 3. Sí. Del Ejecutivo hablamos un poco. No sé si querés hablar algo más del Ejecutivo, solo que capaz que dentro del Ejecutivo también nos encontramos figuras como los
secretarios de Estado que vendrían a ser. Los secretarios de Estado no, los. Sí, los secretarios de Sí, Estado, que vendrían a ser los ministros. Los ministros para nosotros. Sí. Bien, después también está el vicepresidente, que el vicepresidente en realidad sí cumple, como en otros lados, un rol no tan ejecutivo, sino que ejerce casi siempre, o en realidad su rol es ser el presidente de la Cámara de Representantes. No, del Senado. Del Senado. Pero Perdón. igual tiene alguna que otra competencia más a nivel de gobierno que no tienen otros vicepresidentes, sobre todo en los sistemas latinoamericanos. Así que tienen unas peculiaridades, pero es más o menos. No hay nada muy particular y distinto a lo que podemos ver por aquí, por la región. Es que hay veces que en esta materia, como hablábamos recién, en Estados Unidos, específicamente en el caso ahora Kamala Harris, que se le está dando algunas competencias que no se le suele dar, es quizá el secretario de Estado quien cumple un rol más importante antes que el vicepresidente. Claro, no se sobre todo en materia de política exterior, en claro, materia... No se visibiliza tanto, pero es verdad que cumple un rol muy importante. El secretario de Estado para Asuntos Exteriores de Estados Unidos siempre se ha caracterizado por tener un peso muy importante. Hay que recordar, por ejemplo, a Henry Kissinger en su época, ¿no? Que era un tipo que tenía muchísimo poder, incluso casi igualado con el presidente en su momento por la influencia que había ganado. O sea, bueno, durante el periodo pasado de Donald Trump, Mike Pompeo tuvo muchísimo renombre también. También. Que ojo, eso es algo que no es particular a Estados Unidos, sino que se suele dar en muchos países, ¿no? Donde el ministro de Asuntos Exteriores, el secretario de Asuntos Exteriores, suele tener un rol muy importante. Pasa también en el Reino Unido, generalmente el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, o el consejero de Asuntos Exteriores, suele ser el número 2 en el gobierno. Porque es un aspecto muy importante, sobre todo en estos países que o son o han sido grandes potencias dominantes a nivel mundial, ¿no? Porque por ahí el Reino Unido ya no es lo que era, pero sigue teniendo mucha influencia, entonces es un cargo muy importante dentro del gobierno. Así que no es particular de Estados Unidos, pero es verdad que tienen mucho poder. Ahora, las particularidades más grandes, creo yo, también se ven en el sistema legislativo. El legislativo. Que es un sistema que tiene, bueno, es bicameral como la mayoría de los países latinoamericanos, pero la forma de elegir a esos representantes es bastante... Primero particular. creo que deberíamos de hablar cuántas personas integran cada uno. Claro. En el Senado nos encontramos con 100 100 senadores, 2 por cada estado, no importa la población. No importa. Ya cuando nos adentramos en la Cámara de Representantes, sí nos encontramos, son 435 representantes. Y esto sí es en proporción a la cantidad de personas que tiene cada estado. O sea, no es el único factor, pero es uno de los más importantes claramente. Y eso marca que haya grandes diferencias, como por ejemplo que California tiene alrededor de 53 representantes, mientras que otros estados como por ejemplo Wyoming o Delaware, que son más pequeños, pueden tener quizás un único representante en la Cámara. Y también dentro de esta Cámara nos podemos encontrar con representantes de ciertos territorios, como puede ser Samoa, como puede ser Puerto Rico. Bueno, que en el caso de Puerto Rico es un caso a mencionar, ya que dijimos que Estados Unidos hoy tiene 50 estados, pero puede que en un futuro no muy lejano tenga 51, ya que hay propuestas que han sido elevadas ya al Congreso incluso, y que se está estudiando la posibilidad de incorporar a Puerto Rico como el estado 51 de Estados Unidos. Claro, pero al día de hoy, Es un estas personas sí pueden hablar y participar en la Cámara, pero no, a la hora de votar no tienen voto. Claro, porque se consideran como territorios no incorporados a la Unión, al Estado de la Unión. Así que tienen una representación, pero no tienen un poder de voto o una representación al mismo nivel que los 50 estados constituyentes. Lo que decías recién sobre cómo se eligen estos es algo bastante llamativo, ya que no se cambia el Parlamento todo de una vez. No. Se va cambiando en tandas. Eso a nivel del Senado. El Congreso Senado. sí cambia de forma total. Cada 2 años se hace una renovación. Una de las elecciones es en conjunto con las presidenciales. Otra es las famosas midterms, que cada 2 años se celebran. Y el que sí cambia de forma
parcial, como decía Juan, es el Senado, que cada elección se modifica únicamente un tercio de la Cámara. Además, la particularidad que tienen es que mientras los congresistas deben renovar su cargo cada 2 años, el periodo de un senador es de 6 años. Es bastante más extenso. Así que eso lo que hace es que en muchas ocasiones la mayoría en ambas cámaras sea compleja y que por ahí un partido tiene una mayoría en una cámara, otro tiene en otra, porque el Senado se modifica de forma más lenta, mientras que el Congreso sí se modifica de una sola vez. Esto lleva a muchas peculiaridades, sobre todo cuando hay gobiernos que quizá gobiernos nuevos, que la población no se sintió tan a gusto y lo ve reflejado luego en las elecciones en medio de su periodo. Le ha pasado un montón. En caso más reciente vemos en Trump, que cuando ganó las elecciones de 2016 se hizo con ambas cámaras a su vez, y luego en las midterm de 2018 perdió el Congreso. Y lo mismo le pasó a Obama en su último periodo, que a mitad de su mandato perdió ambas cámaras. Esto gobernó los últimos 2 años con dificultar mucho la gobernabilidad del país. Sí, igual otra particularidad que no lo hace tan ingobernable, y es un sistema curioso que a mí particularmente me gusta, sobre todo a nivel del Congreso, y es la forma de elegir a estos políticos, más allá de la duración del periodo y todo esto que hablábamos, sino que a nivel del Congreso se eligen por distritos uninominales. ¿Qué quiere decir esto? Es que cada estado a su vez se divide en diversa cantidad de distritos y cada distrito otorga un único congresista. Entonces el congresista que se postula para ese distrito, si bien evidentemente va representando un partido, pero en realidad también la gente que vota allí elige más que nada a la persona, porque al ser un único representante, uno al votar ya sabe a quién está eligiendo por su distrito. Entonces cuando ese congresista va a Washington, uno ya sabe qué votó, qué no votó, si eso favoreció o no a su estado o a su distrito. Entonces, si la persona no cumple con sus promesas o no desempeña un trabajo que uno pueda ver que favorece a los intereses locales, a la siguiente elección va y se vota a otra persona. Entonces, hacer tan directo el vínculo entre el congresista y sus constituyentes, que de hecho incluso hay jornadas donde el congresista va me sale la palabra en inglés, su constituency, pero no me sale en español, su circunscripción vendría a ser, y tiene un contacto directo muy directo con la gente, responden cartas, en fin, hay una comunicación muy directa que eso hace que esa persona cuando va a Washington, más allá de que estar dentro de un partido y responda a los intereses generales del partido, también aboga por una legislación que le favorezca a su distrito para poder ser reelecto más tarde. Entonces a veces lo que se puede llegar a dar es que, por ejemplo, un presidente republicano o demócrata, como en este caso, que no tenga la mayoría en una cámara, puede negociar con congresistas del otro partido la aprobación de una determinada ley a cambio de que se construya algún tipo de obra en su circunscripción o algún otro tipo o apoyar algún otro tipo de ley que favorezca a su circunscripción o a su estado, y así se va negociando. Entonces lo que hace es que no hay una política de bloques como podemos ver por ejemplo en España. Eso es algo muy llamativo. El Partido Popular vota en conjunto, el Partido Socialista vota en conjunto, y no suele haber parlamentarios que votan en contra de la línea del partido. Incluso está mal visto en España, ¿no? Se llama que no se vote en disciplina partidaria, en eso que se llama, sino en Estados Unidos no. Si bien se trata de que haya líderes en las cámaras de ambos partidos que controlen y que traten de unir al partido en una línea, pero es verdad que en ciertas cuestiones se da mucho de voto cruzado, podríamos decir. Así que eso, de cierta manera, logra ayudar a la gobernabilidad. Los partidos también permiten esa cierta libertad dentro de sus miembros, tanto en la Cámara como también lo podemos ver a veces en el Ejecutivo, que le sirve al partido llevarse bien con la persona que está de presidente. Quizá esto se puede llevar o bajar a tierra con el caso de Donald Trump, que en el partido había quizás algunos líderes importantes que no se llevaban muy bien con pero de todas formas
decían no romper lazos. ¿Por qué? Porque, a ver, como hablamos en el podcast de presidencialismo versus parlamentarismo, el elegido no es el partido, el elegido es el individuo. Claro, a eso voy, claro. Y si el partido rompe, la banca es de él. Exacto. Entonces no le sirve. Y esto les da cierto poder a los candidatos a la hora de negociar Por eso o digo de que, llevar a cabo sí. ciertas cosas. Claro, por eso digo que el sistema para elegir los congresistas es muy curioso porque pone más el énfasis en la persona, que es la que se ganó su posición, y no tanto en el partido. Entonces se puede dar esto de negociar entre legisladores de diversos partidos y alcanzar mayorías alternativas que garantizan la gobernabilidad. Sin embargo, si nosotros tenemos una política de bloques donde el partido vota lo que el líder dice, a veces negociar y llegar a acuerdos es muy complejo, porque si hay un desencuentro muy grande, los bloques no se mueven y el bloqueo está ahí. Ahora, acá es más fácil desbloquear esa situación. Entonces, por eso digo que para mí de lo más curioso que tiene Estados Unidos, y esto además se traduce a los gobiernos estatales, que funcionan más o menos con el mismo sistema. Yo te digo otra cosa más curiosa, y ya pasamos al Poder Judicial. Uh-huh. Una de las cosas quizá para mí más curiosa es el tema de que los jueces federales, su cargo es vitalicio. Exacto. Es algo que hoy por hoy en gran parte del mundo es algo bastante difícil de entender. Hay algunos países que lo conservan, pero la mayoría suelen renovarlo cada que vez. una vez elegido, designados para su cargo, hasta que fallezca o hasta que decida retirarse, salvo un proceso un poco engorroso para destituirlo de su cargo, algo parecido a un por impeachment. Cuestiones de salud, de corrupción, etcétera, pero permanecerá allí. Yo me acuerdo la otra vez, ¿qué fue? La semana pasada, no, la anterior, estaba viendo la película la de Mohamed Ali, de cuando el poder el poder judicial tiene que decidir sobre si es culpable o no para ir a la cárcel por deserción, era, si no me equivoco, que él por sus creencias religiosas alegó que quería ser un objetor de conciencia y no participar en el ejército. Exacto. Y allí se da toda una trama y bueno, nos encontramos con algunos representantes allí en el Poder Judicial que son 7 o 9. Ahí va, 9. Son 9. Que claro, que hay, por lo general son personas mayores y quizá hay algunos de estos que realmente son muy mayores y están debilitados, pero claro, siguen cumpliendo su rol, su cargo, por esta razón. Además, lo que también siempre se busca, en consenso entre los dos grandes partidos, es que esos 9 miembros están repartidos de forma tal que haya una paridad, un equilibrio de poder. Generalmente suelen ser 4 jueces proclives a los demócratas, 4 proclives a los republicanos, lo que se llama digamos el sector liberal y el sector conservador de la justicia, y uno de ellos, el noveno, generalmente suele ser independiente, que es el que en muchas ocasiones de juicios en materia política suele desempatar, romper los bloques en favor de uno u otro dependiendo de la situación. Que eso se le criticó, por ejemplo, a Donald Trump, que no se cumplió bajo su mandato. Y bueno, ya en los últimos meses de su mandato fue que designó a una jueza. En la renovación designó una nueva jueza, también del sector conservador, y durante ese momento la corte quedó con mayoría conservadora. Que eso es algo que no se suele dar y evidentemente no gusta en Estados Unidos. Gusta que haya un equilibrio, pero bueno, tampoco es la primera vez que sucede. Y lo otro claro, particular hacer su cargo vitalicio es muy difícil el proceso de elección de uno de estos individuos, porque cuando se elige a alguien, se elige a alguien que va a quedar, y si lo sacan es muy difícil de sacarlo. Exacto. Y después otra particularidad que tienen ya los cargos judiciales de más bajo nivel, y también las jefaturas policiales y demás, que suelen ser electos por la gente. La gente suele elegir el juez de la zona, suele elegir el jefe del departamento de policía de la zona. Son cargos electos
por la ciudadanía en voto, que es algo también bastante particular, ya que en muchos países del mundo esto no es así, se designa a través de, por ejemplo, a nivel Bueno, este fue el caso de jefatura. Kamala Harris cuando quedó electa tanto de fiscal de distrito de San Francisco como de fiscal del estado de California. En ambos casos fue por voto popular. Exacto. Y eso es lo que generalmente en los demás países lo que vemos que hay una estructura, ya sea el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior o un Ministerio de Justicia, que suele designar estos miembros, pero sobre todo a nivel de la jefatura de policía, eso generalmente es ordenado por el Ministerio del Interior. Acá no, acá es electo por la ciudadanía. No, lo otro que es llamativo, claro, como volvemos a decir, son cargos vitalicios, es que hay veces que estas personas pueden acaparar mucho poder, porque si bien no es una sola, son 9 personas, donde éstas se pongan de acuerdo la mayoría de las veces, pueden hacer muchísimas cosas que por otras vías no se podrían hacer. También hay una cuestión y que ellos dependen igualmente del poder político, ya que llegan gracias a ellos, porque Sí, le debe mucho. Si bien es el presidente el que elige cuando hay una vacancia, el que elige la persona, el candidato a ocupar dicha vacancia, eso tiene que ser después refrendado por el Senado. Entonces, por más que uno llegue allí y ya ocupe un cargo vitalicio, uno está ahí por el poder político, entonces tampoco es que se den esas situaciones donde la corte se ponga de acuerdo y básicamente se entienda de todo lo demás y quiere impulsar cuestiones que por sí sola que no le corresponden. Así que suele estar bastante ordenado. A mí eso de que a los jueces los elijan los políticos nunca me atrajo demasiado, porque creo que afecta a la independencia del Poder Judicial. Pero dentro de todo es un sistema bastante independiente el Poder Judicial en Estados Unidos, a diferencia de otros países. O sea, quizá funciona porque es en Estados Unidos. En otro país con otra idiosincrasia o que se pueda dar otras cosas, quizá no funcionaría de esta forma. Y hay ejemplos. Y yo siempre pienso, por ejemplo, en España, que es otro de los países donde el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano más alto de la justicia española, es electo por acuerdo político. Tu relación amor-odio con España es tremenda. Y bueno, pasa que España tiene un significado especial a nivel emocional, pero a nivel político, cuando uno ve las situaciones que suceden en el país, sobre todo en los últimos años, son bastante lamentables, y hay cuestiones, sobre todo a nivel judicial, me parece que desde el año 80 los políticos invadieron el poder judicial. La idea era hablar de Estados Unidos, no de España. Vos me llevas al tema. Bueno, se nos cortó recién, discúlpenos. Como decíamos, no vamos a irnos por las ramas con el tema de España. Era más que nada para comparar y ver los paralelismos de cómo funcionan los sistemas judiciales y su independencia, pero sí, volvemos ya rápidamente a Estados Unidos. No sé si querés hablar algo más de cómo funciona el gobierno federal, o ya pasamos a alguna. Yo creo que podemos pasar ya al terreno estatal para ir redondeando. Así que. Bien, cada estado, como decíamos, elige un gobernador. Sí, es básicamente. El sistema federal se replica al sistema estatal. Hay un ejecutivo, o sea, hay un legislativo. Un estado de Estados Unidos judicial. Es básicamente un país bajo un gobierno. Exactamente. O sea, tiene hasta su propia constitución. Quizá se podría hacer un paralelismo hoy con la Unión Europea, solo que la Unión Europea tendría un poco más de poder en el caso de Estados Unidos, siendo el gobierno federal. Sí, la Unión Europea es un órgano quizás no tan desarrollado, por más que hay sectores que impulsan el federalismo europeo, claro, todavía no se llegó a eso. Pero lo que busca a futuro es algo similar. Sí, hay sectores que sí, hay otros que no están tan de acuerdo, hay como una gran división en Europa respecto a eso. Pero sí, Estados Unidos es algo ya bastante más avanzado y desarrollado, con estados que perfectamente podrían ser independientes por su estructura y organización y su autonomía, pero que están sujetos a una entidad superior que es el gobierno federal. Bueno, y una de las competencias del presidente de Estados Unidos es garantizar esta unidad política de todos los estados. Sí, incluso tiene potestades especiales para algunas circunstancias extraordinarias poder intervenir algunos de los estados. Es algo que no se suele dar porque es bastante polémico, no es muy bien aceptado eso. ¿Vos viste la serie Designated Survivor? Exacto. Hay un capítulo en esa serie en el que uno de los... Porque no quiero hacer mucho spoiler,
pero hay una figura política en Estados Unidos que es el sobreviviente designado, que es en el caso de que fallezca por diversos motivos, un ataque, por lo general, toda la línea sucesoria, luego de que el presidente muere, vicepresidente, no sé cuáles otros secretarios, los secretarios de claro, Estado, en fin. Se designa siempre una persona dentro del gabinete que no se dice quién es. Sí, incluso cuando se genera una reunión donde está todo el gabinete reunido en un mismo lugar, hay una persona que no está. Que es en que caso de que haya un ataque al sitio donde están todos reunidos y todos mueran, esa persona que no estaba ahí en ese momento es la que asume el gobierno federal. Y es lo que sucede con el personaje de esta serie, que era el subsecretario de Vivienda, o sea, una persona bastante irrelevante dentro del gobierno, que termina asumiendo la presidencia de Estados Unidos. Es algo igual muy utópico, pero que podría llegar a pasar en algún momento, uno nunca sabe. En este caso, bien de esas cosas americanas, igual que haya un sobreviviente designado. En este caso, en esta serie, en uno de los episodios, el gobernador de no me acuerdo qué estado es como revela, que no lo reconoce, dice que su jurisdicción es de él, que no es de este presidente a que el pueblo no lo eligió, y todo eso. Y bueno, allí el presidente Kirkman hace como una jugarreta que lo que hace es garantizar que la unidad política de Estados Unidos... Con una casi ocupación del Estado. Sí, y lo hace subir a un avión para negociar supuestamente, y le dice, no, ya estás fuera de tu estado, ahora estás preso, más o menos. Sí. Entonces, evidentemente tienen... que esta matiz es lo que decía de, bueno, busca de cierta forma el presidente garantizar la unidad de todos los estados y que no se revele o que no pase determinada... Sí, que no haya ninguno que busque la independencia o que vaya muy por su cuenta, ¿no? Pero después en lo que es el autogobierno, la autogestión es muy amplia a nivel de economía, a nivel de la gestión de los recursos de la salud, de la educación, la justicia, en fin. Hay mucho poder para los estados, que además en su estructura replican básicamente el gobierno federal, pero en miniatura, podríamos decirlo. Tienen un ejecutivo, tienen un legislativo, tienen un judicial que funciona y en son miniatura, electos. En un estado como California, en miniatura es no tan en miniatura, pero bueno. ¿Cuánto tiene ahora? ¿40 y algo millones? ¿O más? No, creo que tiene bien, pero alrededor de 40 millones de personas. Si California hoy se independiza, es la sexta economía mundial, o sea, para ver la magnitud de lo que es California. Pero igualmente Estados Unidos, como un todo, sigue siendo más grande que todos ellos. Pero la forma de funcionamiento es básicamente la misma y son electos casi que también de la misma manera. Entonces por eso son como un Estados Unidos en miniatura, cada uno de los estados. Y hay mucha competencia, también hay mucha competencia de los gobiernos locales a la hora de gestionar los recursos e impulsar políticas, impulsar también la recaudación impositiva y demás, está bastante descentralizada. Así que es bastante curiosa esa organización que parece desde fuera como muy centralizada, con un gobierno federal y un presidente superpoderoso, pero que en realidad en asuntos internos esto no es tan así. Claro, es también por esto que en muchos casos ser un gobernador de un estado más o menos importante te puede hacer la carrera para ser presidente de Estados Unidos. De hecho, la mayoría de los presidentes, salvo el caso de Trump, que viene de afuera de la política, por ejemplo, pero la gran mayoría en algún momento han sido gobernadores. O pueden ser alcaldes de ciudad. Han sido, claro, gobernadores, alcaldes, también gente proveniente de la justicia, como Kamala Harris, que es vicepresidenta, pero perfectamente puede ser presidente alguna vez. Y también ha pasado con algún senador o algún congresista de muy larga trayectoria, pero la realidad es que todos en algún momento de su trayectoria política han sido gobernadores de algún estado, porque es como el paso ejecutivo previo a la presidencia. Si te va bien en un estado, eso después lo puedes llevar a nivel federal. Bien, y ya para ir redondeando, para que no sea quizá tan largo, hablábamos de los impuestos, que hay impuestos federales e impuestos estatales. E incluso locales también.
hay potestades impositivas a nivel local. Esto es algo muy llamativo, ya que depende de donde vivas, es como tengas que declarar y tributar. Quizás igual el caso más llamativo es que en los últimos años se han promulgado leyes para que todo aquel ciudadano estadounidense que viva fuera de territorio, por ejemplo, no sé, alguien que nació, vivió y creció en la ciudad que quieras, no sé, si querés San Francisco o Nueva York, Sí, y parte. te vas a vivir a Europa, igual tenés que pagar una tasa de impuestos. Sí, que eso es algo no tan común a nivel mundial, que incluso se ha debatido a nivel internacional la legalidad de ese tipo de recursos, ¿no? Pero en Estados Unidos esto se genera. Y otra particularidad también es que, si bien esto de tener facultades impositivas a nivel regional no es algo sumamente exclusivo de Estados Unidos, pero sí la libertad para legislar a nivel tributario es tan amplia que la presión fiscal viviendo en un estado o en otro puede ser muy distinta. No es lo mismo vivir en California, que tiene una presión fiscal de la más alta del país, a vivir en Delaware, donde seguramente vas a pagar mucho menos impuestos. Entonces es bastante curiosa la diferencia que hay dentro del mismo país. No suele ser tan grande. Quizá muchas veces se habla, bueno, los salarios de California son los mejores de Estados Unidos, pero también, bueno, el costo de vida también es alto, ¿no? ¿Cuánto te pagan y cuánto te sacan por un lado? Capaz que en Delaware te pagan la mitad, pero el costo de vida es la mitad o menos. En Nueva York también hay muy buenos salarios, pero el costo de vida es enorme. Entonces, esas grandes diferencias por ahí no se dan en todos los países del mundo, y tiene que ver mucho con la libertad de política económica para cada estado e incluso cada ciudad. Vos sabés que viendo esto, buscando información de lo de los impuestos para personas que viven fuera de Estados Unidos, me encontré con una nota del 2013 que fue en este año 2012 que se aprobó una ley, acá la tengo, Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero. Que bueno, que esta ley aplicaba para todas aquellas personas que tuviesen un patrimonio mayor a $50.000, que tenían que empezar a pagar impuestos los bancos, por así decirlo, por esta persona. Como que se les empezaba a exigir. Muchas personas decidieron darse de baja a la ciudadanía estadounidense, renegar a que eran estadounidenses, entregar su ciudadanía, por así decirlo, para dejar de pagar este impuesto. Muchas personas, estamos hablando de que en 2010 eran algo así como 100 personas por año, y en 2013 pasaron a ser 1.500, 2.000 personas. Sí. Un número irrisorio para la cantidad de población estadounidense. Pero sin lugar a dudas es algo llamativo y que se aumentó muchísimo. De pasar de 100 a 2.000 personas es un montón. Exacto. Y bueno, yo creo que más o menos podemos ir redondeando por acá. Sí, por acá vamos terminando. Creo que abarcamos más o menos todo. Y bueno, si quieren también más información sobre el equilibrio de poder entre el vicepresidente y el presidente actual, vayan al video de Juan ahí en Mapa Político, perdón. Y bueno, ahí se pueden informar con mayor profundidad de este aspecto. Lo que queríamos hacer nosotros acá era explicar más que nada el poder de cada uno de los órganos y las competencias, para que quede claro qué es potestad del presidente, qué es potestad del vicepresidente, cuál es el equilibrio entre el gobierno federal y los estados, y entender la política de ese lado para poder después opinar a nivel de análisis político. Decir, bueno, ¿es posible que Kamala Harris pueda gobernar en la sombra de Biden, como se decía? ¿Es posible que Biden pueda concentrar mucho poder? Que cambia mucho la política anterior. Ha pasado en un par de casos donde el vicepresidente tenía mucho poder. La película The Vice de... no me sale el actor... Bueno, Christian Bale, sí, es muy buena y habla sobre el poder que tenía este vicepresidente en la oscuridad. Exacto. Pero eso ya es más desde el lado de la ficción, pero es verdad que ha sido inspirada en ciertos vicepresidentes que ha tenido Estados Unidos, pero la regla es que la cadena de mando se mantiene en su nivel y cada uno tiene sus competencias, sus límites, sus potestades, y
Y así ha funcionado en Estados Unidos siempre, sobre todo a nivel interior. Así que... Y bueno, ya como siempre, si tienen alguna recomendación a algún tema que quieran que hablemos o cualquier cosa, dejen aquí en los comentarios. Nos gustaría, también nos ayudaría muchísimo si se suscriben y le dan me gusta al video. Y bueno, para quienes nos escuchan y nos ven en video en YouTube. Y si no, pueden también recomendarlo en Spotify. Y como siempre, la idea es seguir subiendo podcast la semana que viene o la otra. Y nos vemos en la próxima instancia. Nos vemos en la próxima instancia. Saludos. Hasta luego.